Hoy vamos a ver la sesión 4 de este estudio de productividad. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios, chicos. Iba a poner mi reloj y se me olvidó ponérmelo. ¿Quieres un timer? No, está bien. Sí, ¿verdad? Está X. Ok, está bien. Gracias por animarme. Ok, vamos a comenzar con una oración. ¿Y estamos en vivo en todos? ¿El fijo ya está grabando? Falta YouTube. Falta YouTube. Ok. Es tan emocionante. A los que nos están ya viendo, les pedimos que por favor compartan el enlace, nos ayuden a distribuir la palabra del Señor. Muchos de aquí han llegado, muchos de aquí han llegado nada más por transmisiones que hemos tenido en Facebook, porque han hecho la labor de compartir. Sí. De hecho, hasta importamos a alguien del DF. Amén. Gloria. Y de la Laguna de Tamiagua, David. David, no te serviste nada. Que falte confianza. Por favor. Ok, vamos a comenzar con una oración. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro, porque tú nos hablas y nos enseñas, Padre. Y ahora queremos pedirte, Padre, que tú hables detrás de mí, Señor, que quites toda interferencia, Señor, que cubres cualquier deficiencia de mi Padre, de mi parte, Señor, y que fluya tu Espíritu Santo, sembrando la palabra en sus corazones y produciendo el fruto que tú deseas en nuestras vidas. Dame claridad, Señor, en ellos, Señor, y bendice a los que están aquí y los que están escuchando este mensaje donde quiera que se encuentren. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, vamos a ver la sesión 4 de este estudio de productividad. Hemos estado viendo, vamos a enfocarnos a día de hoy en el tema del principio del enfoque. Pero haciendo una recapitulación, hemos estado viendo la importancia de producir fruto para el Señor, la urgencia, la motivación, cómo Dios espera que produzcamos fruto en nuestra vida, buen fruto y mucho fruto. Sí, porque esto glorifica a Dios y con esto demostramos que somos realmente sus discípulos. Sí. Fíjate cómo habla la Biblia. Dios espera que produzcamos mucho fruto. Y lo que hace Dios, el proceso en tu vida que hace, dice que poda para que produzcas más. El proceso de santificación, el proceso de tritura, donde va perfeccionándote y demás, no es nada más para que te veas más bonito, sino es para que chambes más, produzcas más, seas más efectivo. Y en medio de esto, sabemos que hay diferentes tipos de fruto que Dios espera de nosotros. La devoción por Dios, la santidad y madurez, las buenas obras, el discipulado y evangelismo y las obras del ministerio, el trabajo que se hace dentro de la iglesia. ¿Sí? También vimos el principio la vez pasada del compromiso. Vimos que hay un compromiso autoimpuesto, en el que tú te estableces tus propias metas. Tú tienes un compromiso con tu propósito, con tu visión, con lo que quieres alcanzar para el Señor. No necesitas que nadie esté detrás de ti. Lo ideal es que todos operáramos de esa forma, que viéramos una necesidad y teniendo los dones, la capacidad y la carga, atendiéramos a esa necesidad sin que nadie estuviera detrás de nosotros. No siempre es así, pero lo ideal es que suceda así, que tú te pongas las metas de lo que quieres alcanzar, tus propios estándares. De hecho, si tú vas a ser empresario y demás, empresario independiente y demás, tú tienes que actuar de esta manera. Si tú vas a empezar un ministerio, si tú vas a estar en el cargo de liderazgo, tú tienes que actuar con un compromiso autoimpuesto. No puedes permitir que alguien esté detrás de ti. Tú al contrario tienes que establecer las metas. ¿Sí? También está el delegado, que es un compromiso donde a ti te reclutan, te dejas reclutar. Hay disposición de tu parte, aceptas las metas y tú rindes cuentas. Y ya cuando de plano trabajas, nada más porque no te queda de otra. Porque hace hambre, en pocas palabras, porque hay necesidad. Lo ideal es que no seas de esos, sino de los que trabajan por placer, por convicción. Vimos la vez pasada el principio de estructura, ¿se acuerdan? En el principio de estructura estuvimos platicando acerca de la importancia de llevar agenda para darle orden y estructura a las actividades y pendientes que tienes. Orden y estructura. Es bien importante, mucha gente vive desorganizada porque no se ha dado la tarea de hacerse una agenda y estructurar sus actividades. No sé si ya hicieron la tarea en ese sentido, chicos. Eso lo vimos la vez pasada, me imagino que ya todos tienen su agenda. Ya asignaron sus... Virtual. Virtual. Ya.
Ah, gracias, Gus. Gracias por humillar a todos los demás. No, es importante que lo tengamos. Las actividades, cuando las agendas te dan estructura, de hecho, lo ideal es que tú desarrolles una rutina de trabajo, que ya te fuerces a desarrollarla de tal manera que ya se vuelve un hábito, de tal manera que ya fluye por sí solo. Ya te levantas a cierta hora y ya tienes un hábito de trabajo que cuando haces un hábito, el esfuerzo ya no cuesta tanto, porque ya entras en automático, ¿sí? Pero también tienes que tener una administración de pendientes en cuestión de también agendar los pendientes, darle prioridad a los pendientes y vimos cómo darle prioridad, cómo clasificar los pendientes, cuándo tú hacerlos, cuándo delegarlos, cuándo postergarlos. Es muy importante eso para poder ser efectivos con el tiempo. Muchas veces perdemos mucho tiempo porque no sabemos qué actividad sigue. No sabemos a qué horas tenemos que empezar a hacer tal actividad, a qué horas tenemos que dormir, a qué horas tenemos que levantarnos, a qué horas tenemos que tener nuestro devocional. Y vivimos a la deriva durante el día, atendiendo o siendo reactivos en base a los pendientes que nos van lanzando, en vez de ser personas proactivas con las metas y con las tareas que tú sabes que tienes que realizar. Entonces, eso fue la vez pasada. Y vamos a ver el principio del enfoque. Cómo evitar distracciones, chicos. Híjole. Ahora, cual nunca, chicos, estamos bombardeados de distracciones. Nunca en la historia de la humanidad teníamos tantas distracciones o tantas cosas que llamaban nuestra atención o que podíamos tener acceso a ellas. Sí, demasiadas. Y es por eso que en medio de tanta tecnología y tantas capacidades o tantas ayudas que tenemos para ser sumamente productivos, se merman todas esas herramientas que tenemos a nuestro alcance por la problemática de que hay demasiadas distracciones. Ahora tienes la situación donde en tu teléfono puedes tener acceso a qué está sucediendo con tu amigo, con tu amiga, ver a Facebook, ahí las últimas novedades, noticias ahí en tu teléfono. Puedes escuchar la radio, escuchar lo que tú quieras, música. En la televisión, por medio de de Netflix, de Disney Channel y demás, tienes acceso a un montón de entretenimiento que nunca antes se había tenido estaba desconectada la compu. Ahorita vuelve. Ahorita vuelve a prender, no te preocupes. Ya lo conecté, no estaba bien enchufado. Entonces teníamos una situación donde estamos atiborrados de un montón de situaciones o de cosas que están llamando continuamente nuestra atención. Y es ahí el reto para ser productivo es ser enfocado. Porque tú vas encaminándote a hacer la tarea, el trabajo que tienes que hacer y demás. ¿Y te ha pasado? Que te llaman un montón de cosas, surgen pendientes o te entretienes en otra cosa y ya te fuiste y perdiste la onda de lo que estabas haciendo. ¿Sí les ha pasado o soy yo el único que batalla con esa situación? Es tantas cosas, ahora tenemos acceso a tantas cosas y la gente tiene acceso a nosotros oye, a la gente, puedes contactarla por WhatsApp, por Messenger, por teléfono, por un montón de cosas y te atienden y te bombardean por medio de todos esos conductos. De tal manera que no sé si te ha pasado que le contestaste a alguien, pero ya no recuerdas si la conversación estaba en WhatsApp, en Messenger o en dónde, y es como que, ¿dónde estaba? Sí. Y de repente dices, su mecha. Sí. Por tan bombardeados que estamos. Tan bombardeados que estoy seguro que también les ha pasado. Oye, que te pones a ver una película, hay tantas que pierdes el tiempo tratando de escoger una. Y a la hora de querer verla, ya se te acabó el tiempo. Y nada más tú recuerdas esos tiempos de antaño, así cuando no escogías tú la película, nada más te la ponían y tú te acomodabas a lo que había. ¿Y estaba bien? Pero ahora tan bombardeado que queremos hacer un montón de cosas y tenemos acceso tanto que ya nos inhibimos con todo lo que tenemos, con todas las opciones que tenemos a nuestra disposición. Pero es ahí donde ¿cómo ser enfocado para ser productivo? ¿Cómo logramos vencer eso? Y una de las primeras cosas que tienes que entender, que tenemos que comprender, es que tienes, lo primero, parte del primer principio que vimos, el principio del compromiso.
tienes que definir tu meta, tu propósito, así como tu agenda. Si no, eso no hay forma de que pueda ser enfocado. ¿Enfocado en qué? Oye, si no tienes una meta a dónde ir, cualquier camino te va a funcionar. Sí. No hay un enfoque, de hecho va a estar a la deriva. Pero cuando tienes eso, sabes a dónde tienes que encaminar y sabes lo que tienes que hacer porque tienes una visión clara de lo que tienes que realizar. Tienes que, para esto, definir tu propósito. Por eso el primer principio es la fuente y el fundamento de todo lo que se requiere para ser productivo. Porque ya sabes lo que se espera de ti, ya sabes la tarea que tienes que realizar. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, él tenía muy claro su propósito. Sí. Primer día de cuando comenzó su ministerio, cuando después de que llegó bajo la unción del Espíritu Santo del desierto, dice en Lucas 4, 18 al 19, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Primer día, vamos a poner, esta es mi declaración de misión. Esto vino. Esto es lo que voy a hacer. Sí. Tan enfocado estaba que en Marcos 1:38, después de que tuvo su tiempo devocional, sí, la gente lo abordó y dice, Jesús, quédate aquí, etcétera, y trataban de desviarlo y vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Una clara definición de propósito. Tenía en mente claramente para lo que había venido y lo que tenía que hacer. Jesús en Juan 18:37, cuando Pilato le preguntó y le cuestionó acerca de él, Jesús le dijo, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Una declaración de propósito contundente. Sabía para qué estaba aquí. Y tú tienes que tener un propósito claro en tu vida, saber qué es lo que tienes que hacer. Tal vez tú no conozcas tu propósito, pero hay responsabilidades que se te han delegado. Y sabes qué se espera de ti. Y hay funciones que no es para que te pierdas, ¿sí? En ese sentido. Sabes qué se espera de ti. Si eres una madre de casa y demás, sabes qué responsabilidades tienes que realizar, ¿sí? Y Dios te ayuda en eso, porque a veces estamos tratando de definir cuál es el propósito por el cual Dios nos creó. Y esperamos que un ángel descienda del cielo cuando hay cosas que ya nos ayudan por nuestra función, nuestro sexo, nuestra ubicación, aún nuestra edad, nos ayudan a entender cuál es el propósito por el cual estamos aquí. ¿Sí? Entonces tienes que definir tu propósito. Tienes que definir no solamente tu propósito, sino tus metas a corto, mediano y largo plazo. Es parte del primer episodio que vimos del compromiso. Tienes que tener metas con las cuales comprometerte. Ok, bingo. Regresamos. Ok. Ok. Tienes que definir tu propósito, tus metas a corto y largo plazo. Jesús tenía metas muy claras, chicos. Y tenía un orden, una estructura en su agenda. Él no atacaba su trabajo de forma desordenada. Su propósito, a final de cuentas, era llevar el evangelio a todo el mundo. Que toda la gente conociera el evangelio. Pero lo hizo de sin ton y son. No lo hizo de forma ordenada. Dijo primero los israelitas. En Mateo 10, de 5 a 6 decía, por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero los judíos. Esa fue su meta a corto plazo. A largo plazo eran los gentiles. Ya cuando resucitó, dijo, ahora sí, se me van a todo el mundo, chicos. Mateo 28, 19, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y les dio un esquema de trabajo en Hechos 1, 18, cuando dijo que cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, dándoles o marcándoles o delimitándoles diferentes metas que teníamos. Tú tienes que tener eso, porque si no, no va a haber orden, estructura y no vas a saber en qué enfocarte. Si no tienes metas claras, bien definidas, no vas a saber en qué enfocarte. Pedro
Por ejemplo, tenía en sus viajes misioneros de regreso, tenía una meta de llegar a Jerusalén para Pentecostés. Y eso le ayudaba a definir qué decisiones tomar porque tenía una meta muy clara. De hecho, dice en Hechos 20:16, Pablo había decidido navegar sin detenerse en Éfeso porque no quería pasar más tiempo en la provincia de Asia. Se apresuraba a llegar a Jerusalén, de ser más posible, para el festival de Pentecostés. En Éfeso, chicos. En Éfeso había una de las comunidades más importantes de cristianos. Una de las iglesias fundada por él. Dijo, ¿no sabes qué? Vámonos de largo. ¿Te imaginas los sentidos que se habrán sentido la iglesia? Oye, Pablo pasó por aquí y no quiso quedarse. Pero Pablo tengo una meta y tengo que tomar decisiones claras, decisiones contundentes para alcanzar esa meta. Mi meta es, tengo que estar en Jerusalén a más tardar para Pentecostés. Sí, y eso determinaba qué decisiones tomaba. Y es ahí donde tú también tienes que tener eso. Por eso el primer principio del compromiso, establecer, definir claro tu propósito, las metas con las cuales te vas a comprometer, es indispensable. Tienes que tener tus metas trimestrales, mensuales, semanales, incluso en el día, saber el día de hoy qué es lo que tengo que realizar. ¿Qué actividades tengo que terminar el día de hoy? ¿Sí? 1, 2, 3 actividades de que, pase lo que pase, tengo que completar estas tareas. ¿Sí? ¿Qué pendientes tienes que completar? ¿Qué tienes que hacer el día de hoy? ¿Cuáles postergar y cuáles puedes delegar? Para esto, obviamente, la clasificación de tareas que habíamos visto en la sesión anterior va a ser de mucha ayuda para que puedas identificar qué onda con todo eso. Sí. Teniendo esto, ok, ya tenemos algo en qué enfocarnos. Hay muchas cosas que no vas a requerir establecerlas tú mismo. Si tú eres estudiante, ya te pusieron las metas. Dicen, ¿no sabes qué? Para tal mes se va a presentar tales temáticas y tú sabes qué temáticas tienes que dominar. Vas a tener que entregar tales trabajos. Ya te pusieron las metas. El trabajo final va a ser esto, ya te pusieron las metas. Y te ponen los deadlines. Entonces tú ya sabes eso cuando eres estudiante. Cuando eres un empleado también ya te ponen las metas de lo que tienes que alcanzar y demás. Sí. Pero aunque no tuvieras eso, aunque no estuvieras en una escuela o en un trabajo donde te pusieran esas metas con qué comprometerte, tú mismo te puedes establecer y debes establecértelas si es que quieres ser productivo. Teniendo eso, ok, ya tengo en qué me tengo que enfocar. Tengo claro eso, qué es lo que quiero alcanzar. Ahora, el principal reto va a ser cómo evitar las distracciones. Y cuando hablamos de distracciones, chicos, uno de los principales enemigos eres tú mismo. Eres tú mismo. ¿Cómo lo hago para no boicotearme? Sí. Obviamente vas a encontrar distracciones alrededor y demás. Y quiero que entiendas esto. Tienes que saber cómo, una de las cosas es cómo evitar distracciones que vienen a tratar de interrumpir esa agenda, esa meta que quieres alcanzar. Jesús, chicos, tenía esta problemática. Se le vivía a Jesús rodeado de gente que lo acosaba porque hacía sanidades y quería estar con él y demás. Pero Jesús sabía sacarle la vuelta a la gente. También Jesús sacando la vuelta a la gente. O sea, como no quería estar con la gente, en ocasiones no. Sí. A veces tenía que apartarse para estar solo con sus discípulos y enseñarle cosas a sus discípulos. Por ejemplo, Marcos 9, del 30 al 31 dice, saliendo de esa región, viajaron por Galilea. Jesús no quería que nadie supiera que Él estaba allí, porque deseaba pasar más tiempo con sus discípulos y enseñarles. O sea, Él sabía la problemática que tenía, que donde quiera que iba a armar la trifulca, la gente, la multitud. Y su estrategia era pasar de incógnito, haciendo lo posible para que nadie supiera qué onda, porque necesito cumplir con un plan de enseñanza que tengo que darle a los discípulos. Que nadie me distraiga, que nadie me entretenga, evitando distractores. Y la gente iba a ser un distractor. Sí. Lucas 9:10 tienes otro episodio donde dice, vueltos los apóstoles le contaron todo lo que él había hecho y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Jesús tenía que tomar decisiones de apartarse a donde no hubiera gente para poder avanzar en la agenda que tenía con sus discípulos, sino cuando les enseñaba. Sí. Tenía que jalarlos ahí para evitar distractores.
Fíjate, va Jesús tratando de enseñarle a los discípulos y llegan la gente. Yo, ching, ya me arruinaron el tiempo que quería tener con los discípulos. Sí. Marcos 9:14 dice, más tarde, cuando Jesús se quedó a solas con los 12 discípulos y con las demás personas que se habían reunido, le preguntaron el significado de las parábolas. O sea, ya que se despachó todo, empezaba la plática profunda de la enseñanza que tenía. Pero tenía que irse la gente. Sí. Y Jesús ves a Jesús apartándose para evitar distracciones, aún para poder tener un tiempo a solas. Jesús oía a la gente no solamente para avanzar en su agenda con sus discípulos, sino para poder cumplir con su propósito de estar en la presencia de Dios. ¿Y si te ha pasado que a veces quieres tener un tiempo opcional y la gente te roba sí. Y tenemos que hacer algo para evitar que eso suceda. Evitar distractores. ¿Sí? Hay gente que utiliza diferentes cosas. Jesús, por ejemplo, dice, sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él. De modo que acudían a él multitudes para oírlo, para que lo sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. La multitud lo acosaban y Jesús le sacaba la vuelta. ¿Sí? Para poder, ¿qué? Pasar un tiempo con Dios. Si no lograba defender eso, toda su vida y su ministerio iba a colapsar porque dependía de esa comunión con el Señor. ¿Sí? Y el Señor defendía esa agenda. O sea, tengo mi cita con el Señor y tengo que defender esto. ¿Sí? De hecho, tal así que Jesús, para poder lograr tener ese tiempo solas, en medio de toda la trifulca y todo el quehacer, tenía que levantarse mientras que todos estaban dormidos para tener ese lugar a solas. Sí. Decía el Marcos 1:35, a la mañana siguiente, antes de amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. ¿Por qué? Quiere evitar distracciones. Tan pronto los discípulos se despierten, va a empezar aquí la chamba y no voy a tener chance y la gente me va a succionar y de aquí hasta que la gente se duerma. Sí. Estaban evitando distracciones. Pablo también estaba, cuando decidió evitar visitar a Éfeso para llegar para el Pentecostés en Jerusalén, estaba con la misma situación. ¿Sabes qué? Si voy ahí, la iglesia me va a absorber. No van a permitir hola chicos, nada más vengo a saludarles un ratito y me voy. Me van a succionar y van a quedar que me quede varios días con ellos. ¿Qué entonces hago? Adiós. Entonces, una de las cosas que tienes que saber es cómo evitar distractores que te desvíen de tu propósito. Sí. Hay cosas que tú sabes que puedes hacer, pero a veces no te has animado a hacer. Como a la hora de trabajo de enfocarte en hacer la chamba que tienes que hacer, poner tu teléfono en modo avión. Así de plano. Sí. No en todas veces aplica, pero es un ejemplo de lo que podría hacer, que sabes, algunos saben que lo deben hacer, pero no lo hacen, aún para orar, exactamente. Si estás en tu tiempo con el Señor, ¿no te ha pasado? Estás en tu tiempo opcional y el celular te aparece la notificación de el último chisme ahí en Facebook. ¿A mí te han dicho, Señor? No, ni le dices eso, nada más así cambias dejas al Señor hablando contigo y tú ya estás viendo qué anda con eso. ¿Sí les ha pasado, chicos? Sí. Oye, otra cosa que puedes hacer para evitar ese tipo de distracciones, saber cómo evitarlos, es desactivar las notificaciones. Esos anuncios que te aparecen a cada rato, ting, ting, ¿sabes tú que los puedes desactivar? Al final de cuentas, sabes que te van a aparecer el numerito rojo diciéndote que tienes una notificación. Y generalmente vives pegado al teléfono, sabes que lo vas a revisar. Las notificaciones muchas veces están de más. Sí, al contrario, nada más están llamando tu atención y tratando de distraerte y jalándote de las cosas que tienes que realizar. Sí, es algo que tienes que hacer, que podrías hacer. La otra es buscar un lugar tranquilo. Por ejemplo, Jesús se levantó en la madrugada porque no quería distraerse y no quería que nadie lo desviara su tiempo con el Señor. Muchos de aquí lo que hacen es levantarse temprano, cuando todos están dormidos. O acostarse tarde, cuando ya todos están dormidos. Sí, lo que aplique. Hay gente mañanera y hay gente nocturna, sí. Yo soy de madrugada. Para mí, sabía que tenía que levantarme sumamente temprano porque tan pronto se levantaba ya todos en la casa, olvídate para pasar un tiempo con Dios.
Era ya empezar las actividades, atender a los pequeños, atender a la gente y todo lo demás. Y era pasar un tiempo con Dios a solas, se iba a sumar. O a veces tienes que esperar que ya todos se durmieran para ahora sí, Señor. Vamos a pasar un tiempo tuyo juntos. ¿Sí? De madrugada, de noche. O buscar un lugar a solas donde no te distraigan. Por ejemplo, en tu tiempo devocional, en mi casa era casa llena cuando estaba de soltero. Entonces era donde puedo pasar un tiempo a solas. Y era, pues me iba al carro. Sí, ahí nadie me distraía. Sí. Hay gente que va al baño y se encierra. Y todos preocupados porque no sale. Sí. ¿Estás bien, mamá? Ya, déjenme en paz. Quiero momentos solas. ¿Con qué te tardas tanto? Pero a veces donde, oye, puedes cambiar tu lugar de trabajo. A veces donde, y más con el homeschooling, digo, con el home office y demás, a veces es muy complicado concentrarte cuando tienes a todos ahí que te están llamando la atención, no capten de que estás trabajando, ¿sí? Pero puedes irte a la biblioteca, a un café, encerrarte en tu cuarto o un lugar donde puedas evitar distracciones, pero puedes tomar medidas, así como Jesús lo hizo, así como Pablo lo hizo para cumplir los objetivos que tenían en mente, para ser enfocados en eso, ¿sí? Es una de las cosas que tienes que saber, cómo evitar distracciones. La otra cosa que puedes hacer es saber cómo, oye, no evitaste el distractor. Bueno, ¿cómo batearlo? Ay, espera, ok. Mira, yo recuerdo, yo le apostaba a la segunda estrategia de cómo evitar distractores. Cuando estaba en la universidad, estaba metido en un montón de actividades dinámicas, estaba metido en varias asociaciones estudiantiles, tenía el trabajo, servicio becario, tenía que hacer un montón de cosas. Entonces tenía la agenda sumamente apretada, ¿sí? Y algo que sí era, huía de la gente, tenía nada más, por ejemplo, tenía que dar estudios bíblicos, entonces tenía una hora asignada para preparar eso, además tareas y demás. Entonces sabía que había gente, había amigos, amistades de esos que te pescan y no te sueltan hasta que te cuentan todo lo que hay en su rico pecho. ¿Te ha pasado? O que piensan que tú tienes la disponibilidad de tiempo que ellos tienen. Así que ellos, está tranquila y toda la cosa, y tú te haces como que... Y ni cómo decirle, ¿me lo puedes decir en un minuto? Tienes 30 segundos para decir. Oye, entonces lo que yo hacía era... Sabía que se juntaban allá, les sacaba la vuelta y me iba y me escondía en la biblioteca. Me refundía hasta el último cubículo ahí en la biblioteca. Y ahí me tenías ahí en un cubículo ahí tratando de avanzar y demás. Y recuerdo que es que te sientes aliviado de que te escabulliste del distractor. Estás avanzando y en medio de tarea llega tu amigo y dice, Chuy, ¿dónde estabas? Te estaba buscando por toda la universidad. Déjame contarte lo último que sucedió. Era cristiano. Entonces me pescaron. Si ya no pude evitarlo, ahora ¿cómo le hago ver que estoy en medio de una tarea? O sea, no entendió la indirecta de que me fui a refundir a lo más recóndito de la biblioteca para avanzar, pero él no vio eso, vamos a platicar, ¿sí? Y no quiere ser impolite. Jesús tenía esa problemática también. Jesús a veces le llamaban gente para pedirle favores o cosas que hacer que salían de su propósito, pero Jesús era bien enfocado, chicos. Mi tarea es llevar el evangelio, compartir las buenas nuevas del Señor y nada me va a separar de eso. Y la gente, ¿tú crees que tenía en mente la tarea del Señor, el propósito del Señor? Ay, Jesús, déjame, te voy a delegar una tarea que te va a ayudar a tu propósito. No, Señor, ayúdame con esto. Sí. Una ocasión, en Lucas 12, del 13 al 15, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parte conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre. No le dijo nombre, le dijo, hombre. ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? En pocas palabras, lo mandó a volar. Sí. Jesús lo batió.
Imagínate, llegas con Jesús pidiéndole un favor y dices, Jesús no me lo va a rechazar. Sí, vas con él y, Señor, ¿me ayudas con esto? Y dices, no, su mecha. Porque él estaba enfocado en su tarea y no iba a hacer algo que se apartara del enfoque que tenía. De hecho, inmediatamente en el versículo que sigue dice, su enfoque era impartir la palabra del Señor y dice, no te voy a ayudar con eso, pero te voy a dar la enseñanza que corresponde a esa problemática. No te voy a ayudar con esto, pero mi propósito sí te puedo dar de lo que corresponde a eso. ¿Sí? Jesús, chicos, no tenía reservas para despedir a la gente o decirles que no podía. Jesús no dejaba que su agenda fuera dominada por las demandas de otros. Imagínate, dice en Lucas 4, del 42 al 43, escucha. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. Fíjate, estaba teniendo su tiempo devocional. ¿Sí? La gente andaba buscándolo y cuando llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Y Jesús dijo, ay, pues ¿cómo le digo que no? Miren, ya me están ofreciendo desayuno y qué pena y demás. Pero les dijo, es preciso que anuncie también a los demás pueblos a las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Están tratando de detenerte y dice, no, tengo que ir a otras partes a compartir la palabra. Ahí se ven. ¿Has visto este lado de Jesús así contundente donde, Señor, tú ya te vas? Sí, ¿no te quieres quedar un poquito más? No. La charla está bien padre. Vamos a platicar lo que pasó ayer, la campaña de milagros y demás. O sea, ¿viste cómo salió el endemoniado acá y toda la cosa y todo lo que dijo? Y Jesús andaba, enfocado en la agenda. O sea, es que no me puedo distraer de la tarea que me ha sido encomendada. Por eso también a veces Jesús, veía las multitudes que lo rodeaban y le corría, decía en Mateo 8:18. Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio instrucciones a sus discípulos de que cruzaran otro lado del lago. Chicos, vamos, estrategia de huida, ¿sí? Atendió ahí los discípulos, a la multitud un poquito y luego los despachó a los discípulos y él se fue a la montaña. Jesús no tenía reservas para despedir a la gente, chicos. Si a algunos de nosotros nos da cosita de que, da pena, y de verdad es que da pena, ¿no? De hecho, justamente estaba platicando de eso mi esposa y yo, de que es que tú, eres más frío para despedir a la gente. Y yo, me da el corazoncito y yo. Mateo 14:22 ves a Jesús, dice, la gente no se iba por sí. Tú ves a Jesús, la gente no se iba por sí misma, sino que Jesús tenía que despedirla, chicos. ¿Les suena familiar? Algo más, ¿les suena familiar? Mateo 14:22 dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaron al otro lado mientras él despedía a la multitud. Fíjate lo que dice. ¿Quién lo despedía? Él. ¿La multitud se iba por sí mismo? No. Si no lo hacía, se quedaban con Jesús varios días, chicos, y así sucedería aquí. ¡Qué fuerte! Es muy fuerte. Y es literal, chicos. Ustedes aquí algunos han ido hasta las 2, 3 de la mañana. Ya son 2 días ahí. Mateo 15:32 dice, entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días. Y no se van. Y no les queda nada que comer. No quiero despedirlos con hambre. No sé que se desmayen por el camino. Fíjate. Jesús estaba en el punto donde, si no les pido, estos tipos van a quedarse aquí más tiempo. 3 días, chicos. Y desde aquí hemos llegado nada más a 2 días. No es para tanto. Un milagrito. Un milagrito. Pero si se dan cuenta, era tal la situación donde la gente no seguía por sí misma, hasta el punto de que se quedaban con Jesús, larga
de larga permanencia, 3 días. Sí, pues aquí estamos con Jesús y toda la cosa. Y eso era, pues ya tengo que despacharlos, pero antes a de comer, o sea, que se me vayan a desmayar en el camino. Pero fíjate, la gente, aún con hambre y demás, estaba ahí. Jesús tenía que despedirlos para poder hacer las siguientes tareas. Sí. Cuidado, chicos. Quizá donde tú tienes que establecer estrategias en ese sentido. Ok, ya trataste de evitar la distracción. No pudiste. Te cayeron de improviso, etc. Hay varias formas en que tú puedes batear los distractores de forma polite, sin ser... Una es, mira, hay gente de la que se sabe que es ocupada, ¿sí? Donde sabe que tiene una agenda, tiene trabajo que hacer. Y hay gente donde ya sabes que no va a estar haciendo nada. ¿Sí les ha pasado? Voy a poder aquí campechaneármela con él y cabo sé que es tranquilo, no tiene nada. Bueno, tienes que construirte una reputación de gente ocupada. Sí. Haz saber a la gente que estás trabajando, que tienes una agenda. Porque si no te creas esa fama, tú vas a ser un blanco fácil de distractores. Sí. Tú tienes que tener eso. Ahorita que vuelvo al internet Si te creas esa fama, vas a evitarte mucha problemática. El día de ayer vinieron unas amistades que queremos mucho. Y eran unas personas que obviamente vienen de lejos, casi nunca los vemos y demás. Y estaban con la pena de que apartáramos un tiempo para con ellos. Porque sabía lo tupidos que estamos. Porque varias veces hemos tratado de juntarnos con ellos, pero les sacamos la agenda, tenemos esto, solamente ponemos esta hora específica y esta hora específica en tales días. De eso, de tan intenso que estaba la... Sí. Y a tal punto que ya estaban considerando ni siquiera vernos porque tenían en mente, es que están muy ocupados. Nada más en mente, ellos se iban a hacer a un lado porque sé que están ocupados. Obviamente hay prioridades. Dijimos, oye chicos, casi no los vemos, vienen de lejos. Podamos hacer una excepción y apartar un tiempo para verlos porque, digo, no es como que vivan aquí y demás. Pero nos habíamos ya creado esa fama. Y esa fama no era irreal, es real. Sí, tenemos una gente ocupada. De hecho, muchos de ustedes les decimos, oye, ¿quién platica con nosotros? Que hagan la comida. Siempre comemos. Sí, y tratar de comer. No, eso no decimos, pero está bien. Pero oye, aquí nos vemos y platicamos. Sí. Algo que también puedes hacer es despedirte. Sí. Oye, está la plática muy amena y demás, sabes que oye, me tengo que retirar. O incluso despedir a la gente de tu casa o de la reunión. Con gracia y con buena atención. Con buenos modales. Con una buena palabra. Sí. Bueno, aquí ya sabemos Chu, pero en tu casa, ¿cómo le haces? Mira, aquí en Minas, como la reunión es en la casa, sí, obviamente tenemos cosas que hacer y demás. Ya, cuando es una situación habitual y demás, tienes que generar la confianza suficiente para poder decir, oye, ya, es tiempo, sí. Nada más te advierto, si vas a hacer eso, no te lo van a entender la primera vez. Vas a escalar. Y mi frase es chu, desde como ya, chicos, chu, váyanse, sí. Y suena tan crudo que suena gracioso, pero la neta. El primero es aquí, y lo segundo es en la escalera allá abajo, y luego el tercero ya está. María se tapa por eso. Estás afuera, cierra la puerta. Y a veces mi esposa me boicotea. O sea, yo le doy chu y ya se están yendo y mi esposa saca la última pregunta. ¿Pero qué onda con esto? Y yo...
Pero despedirte, chicos. Cuando tienes a la gente aquí, en tu casa y demás, es algo complejo. Pero se puede lograr. Sí. Cuando tú estás en otro lugar y demás, donde tú eres el invitado y eso, es más fácil porque es, pues ya me tengo que retirar, tengo otras cosas que hacer y es genial eso. Sí. Pero tienes que armarte de valor. Jesús es lo que hacía. Él tenía que despedir a la gente, si no, días con él. Sí. Y no se iban. Y así que donde tienes que no tener miedo a quedar mal con la gente. Tiene que darte más miedo al quedar mal con Dios y con la tarea que Él te ha dado a completar. Sí, tienes que tener esa urgencia. Tengo que completar esto, tengo que realizar esto. Y eso te obliga a ser a veces muy exigente con eso. Mira, si te interrumpen cuando estás oye, te pescaron. Casos como el mío donde te escondes, tratas de evitar la distracción y el hermanito platicador te pescó para platicarte de la última aventura. O te hablaban por teléfono y tú cometiste el error de contestar en vez de poner el teléfono en modo avión y demás. Mira, si te interrumpen, aplica la estrategia informa y negocia. En el sentido de que informa a la persona que estás en medio de algo. Oye, estoy aquí en medio de una situación, de una tarea, de un pendiente, y negocia un tiempo posterior para atender a esa persona. Arregla una cita, o cuando termines tu pendiente, tu ciclo de trabajo, que cuando ya terminas ese ciclo de trabajo, dile, ¿sabes qué? Voy a terminar en unos 20 minutos o en media hora de este trabajo o el tiempo que te tome. Y le voy a hablar. La mayoría de las cosas no son urgentes, chicos. Y después se pueden atender después de que tú hayas terminado la tarea que estás realizando. La idea es que estés enfocada en esa tarea para que puedas ser lo más eficiente posible. Hay veces donde es bien complejo porque llega el hermano, llegan los hermanos o llegan las amistades y tú ya dices, voy a estar enfocado, no voy a atender otras personas y te sale la urgencia de otro hermano. Recuerdo cuando recién me convertí, vino a Monterrey, a la iglesia donde existía un misionero de Europa que traficaba Biblias a la ex Unión Soviética y te platica muchas historias. Y una de ellas era que por causa del exceso de su trabajo, él no tenía mucho tiempo para pasar con su familia. Entonces su familia empezó a resentirlo. Su esposa, sus hijos. Entonces él dijo, ¿sabes qué? Voy a apartar tiempo, tengo que apartar tiempo para estar con mi familia. Y lo que nunca había hecho, o lo que hace mucho tiempo no había hecho, era cenar con ellos. Y dijo, ¿sabes qué? Voy a cenar con ustedes en vez de estar en la iglesia ministrando o ministrando a otras personas. Entonces ellos se sientan a la mesa, la familia, la esposa contenta de que por fin mi esposo va a dedicar tiempo para estar con nosotros, sus hijos contentísimos. Y en eso, que suena el teléfono. Y contesta. Era un hermano. Pastor, me quiero suicidar. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Espérate media hora. Vienes, o sea, voltea a la mesa y su familia esperándolo así como que contento de que va a comer con él. Y el hermano diciendo que necesitaba verlo porque se iba a suicidar. Así le cayó la revelación, así le cayó, nada más por unción, por presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dice, ¿te puedes suicidar mañana? Sí, pastor. Ok, bye. Y postergó el pendiente para el día de mañana. Obviamente no se termina suicidando. O sea, cuando una persona te habla de que va a suicidarse, típicamente es... Sí, si cuando quiere hacerlo... Pero obviamente no puedes correr ese riesgo de que, pues, me está hablando, no... Sí. Pero el chiste es que aquí supo cómo postergar eso, cómo aplazar esa tarea para poder atender algo que es muy importante, aunque no era urgente, el asunto de su familia. ¿Sí? Supo cómo batear los distractores. Y tú tienes que ser muy astuto para eso. Porque si no, te van a absorber y no vas a seguir el ejemplo de Jesús, que él no dejaba que su agenda fuera determinada por las demandas de la más gente. ¿Sí? Sino por su propósito. Enfocado en la tarea que tiene que hacer.
Obviamente, el reto aquí es que tienes que saber cómo ser enfocado sin dejar de ser flexible. Sí. Jesús nos recuerda con el caso de la Sirofenicia que puedes ser flexible sin perder el enfoque. Sí. Hay pequeñas desviaciones que no te desvían de la meta, de tu propósito. En el caso de la Sirofenicia, en Marcos 7, el 24 al 29, dice: Jesús partió de ahí y se fue a la región de Tiro. Entró a una casa y no quería que nadie lo supiera. Otra vez, no quería evitar distractores. La gente, si tan pronto se enteran quién soy yo y dónde estoy, van a demandarme y tengo una agenda apretada, tengo esa tarea que hacer. Pero no pudo pasar inadvertido. Y se enteraron. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno, así que fue y se arrojó a sus pies. Y Jesús, chale. Sí, y era su Sirofenicia. O sea, era gentil, no era su prioridad, no era su tarea, no era su enfoque, no era su misión. Esta mujer era Sirofenicia de nacimiento y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Dice la Biblia que Jesús la ignoraba mientras que ella le gritaba. Y Jesús, enfocado, les voy a evitar toda distracción, voy a evitar toda distracción. Hasta el punto que los discípulos dijeron, ya, Señor, despáchala, porque no deja de dar voces. Y Jesús contesta, deja primero que se sacien los hijos, replicó, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselos a los perros. Y la respuesta astuta de la mujer, sí, Señor, pero hasta los perros comen debajo de la mesa de las migajas que dejan los hijos. Jesús discernió ahí, esa respuesta vino de Dios. Hay sabiduría, hay revelación. Por haberme respondido sí, puedes irte tranquila, el demonio ha salido de tu hija. Sí. Hay situaciones donde, oye, estás en tu trabajo y demás, hay una situación, un pendiente que no te va a tomar nada a atender y que va a resolver un montón de situaciones. Aquí Jesús bastó con que diera la palabra sin enfocarse en esa tarea y poder continuar con su misión. Otras veces, Jesús quería pasar un tiempo con sus discípulos, pero las multitudes nomás no lo dejaban. Dice Marcos 6, del 31 al 34, que como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansemos un poco. Ajá. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos que lo vieron salir lo reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta ahí y llegaron antes con ellos. Jesús, imagínate la escena. O sea, Jesús, tú agarras a tus discípulos y dices, chicos, vamos a un lugar solitario para pasar un tiempo a descansar y quiero platicar con ustedes y demás. Y el lugar solitario que tú ibas a llegar, ya tenía la multitud ahí esperándolos. Y fíjate, Jesús me dijo, chicos, remen para atrás, vámonos a otro lugar. Que muy bien pude haber dicho. Sí. Dice, cuando Jesús se desembarcó, vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Digo, chicos, sí, hay trabajo. Y aquí es donde tienes que distinguir cuándo las interrupciones son de Dios y cuándo debes ser flexible. Sí. Son interrupciones que van de acuerdo, cuando son interrupciones que vienen de parte de Dios, son interrupciones que van de acuerdo a tu propósito o que no te desvían de él. Son interrupciones que te llevan a aprovechar la oportunidad para avanzar en tu propósito, en la tarea que Dios te ha encomendado, o son oportunidades para evitar obstáculos en la tarea o en la encomienda que Dios te ha dado. ¿Sabes qué? Tengo que aprovechar esta situación para esquivar el obstáculo, el peligro que hay que me pueda desviar. Aquí llegaron las multitudes y tienen que ver con su propósito. ¿Sabes qué? Ya se me reunieron, pues vamos a aprovechar. Aquí no se me van sin que antes les dé la enseñanza. Sí. También, sabes que son interrupciones de Dios cuando son interrupciones cuando son más importantes que la tarea o misión que tú tienes por delante. Es decir, oye, la vida o la salud de un familiar está en juego. Y es, olvídate de tu tarea, de tu agenda y demás, ve y atiende la urgencia porque la vida o la salud de tal persona corre peligro. Se entiende, ¿no? Pero la problemática es que a veces los varones estamos tan enfocados en la tarea
que cuando hay una persona, un siniestro, una persona herida o algo demás, a veces hasta nos molestamos porque interrumpía a nuestra gente. Y eso llega a suceder incluso cuando alguien se muere. Sí. Y es me ha tocado episodios de personas que me dicen, es que yo, o sea, se murió tal persona y yo en vez de reaccionar de que, sí, dolerme, estaba, ay, Señor, o sea, me va a estropear mis planes. Tienes que entender, hay interrupciones que son de Dios y hay prioridades, ¿sí? Hay veces donde son interrupciones que son de Dios porque sabes que es una situación más importante que la tarea o la misión que tienes porque concierne a la salvación de un alma o la liberación de una persona. ¿Cuándo nos ha pasado que tienes una tarea pendiente y demás y resulta que en medio de esa tarea tenías la agenda saturada, pero la oportunidad para compartirlo a una persona y no desaprovechaste la oportunidad? Y era de Dios porque la persona fue quebrantada ahí, aceptó al Señor y dices, wow, si no hubiera tenido esa flexibilidad, hubieras dejado pasar muchas oportunidades. ¿Sí? Recuerdo que fue la semana pasada, le dije a mi esposa, le platiqué como nunca, le dije a mi esposa, voy a hacer tales cosas voy al Starbucks porque tengo que avanzar en ciertas cosas y necesito enfocarme. Quería aplicar lo que ibas a enseñarles. Y hago el Starbucks. Y lo que nunca, generalmente me siento apartado de la gente y demás. Y me senté en la mesa porque iba a hacer otra cosa. Y una persona que siempre saludo, pero que nunca platico con ella, pues estaba ahí al lado. Y se me ocurrió preguntarle, ¿cuál es su nombre? Pues siempre nos saludamos, pero nunca sé su nombre. Somos bonito de tal y tal. ¿Y a qué te dedicas? Soy pastor medio tiempo y tengo una agencia de seguros. Pastor, yo también soy cristiana. Bueno, hace mucho que no voy a la iglesia. Una oveja descarriada. Fueron 3 horas de plática con ella. O sea, platiqué con ella, sí, tratando de ser eficiente, como que tienes que arrepentirte, regresar, congregarte, bla, 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 bla. Ok, perfecto. Y entonces ya nos despedimos y fue primera despedida. Se va. Luego regresa. Pero... dice, tengo un mini hijo y bla, 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 bla. Y era ayudarle con eso otro y más plática, sí. Total, hasta el punto que vi que no iba a llegar a un lado, ya me di por vencido y flojito y cooperando, terminé dándole todo lo que tenía que darle, exhortándole y demás, y la señora muy emocionada se fue. Pero llego a la casa y digo, amor, ¿cómo te fue? Mi agenda destruida por el Señor. Broma. Pero fui productivo para él en el sentido que supe reconocer una interrupción que venía del Señor. Obviamente, hay interrupciones de personas a quienes ya les has hablado del Señor y son bien cabezonas y es como que ya te invertí el tiempo necesario, ya te dije lo que tienes que saber y es como que, sí, vamos, sí, el que sigue, sí, ya se te invirtió lo que se tenía que dar. Sí, ya se te dijo lo que tienes que dar. Hay veces donde la gente quiere quiere interrumpirte por floja. Es buen sentido, pero pues no hay buen sentido para eso. En el sentido de que vienen contigo y quieren que les des el resumen, por ejemplo, de tal taller, porque tienen flojera de tomarlo. Pero tú resúmelo. ¿De qué trata? Ahí está. Invierte el tiempo. Sí. ¿Sabe lo que se trata? Entonces tienes que distinguir las interrupciones que vienen de Dios. Tienes que saber cómo ser flexible en ese sentido. Eso te va a ayudar a ser enfocado. Es todo un reto, chicos. ¿Cómo evitar distracciones? ¿Cómo batear los distractores? ¿Y cómo ser enfocado sin dejar de ser flexible? Es todo un reto. Sí, pero todo parte de tener una meta y un propósito claro en tu agenda. La problemática viene con la procrastinación. A ver, chicos, ¿quién de aquí padece con la procrastinación? Es aquí donde, o sea, cuando hablamos de evitar distractores, tú estás hablando de enemigos de la productividad que están fuera de ti. ¿Sí? Batear distractores están fuera de ti.
Pero el problema con el distractor eres tú el problema. Tú te estás boicoteando, sabes lo que tienes que hacer, sabes lo que debes hacer, pero prefieres otra cosa. Sí. Y hay un tipo de procrastinación que es una procrastinación activa, donde estás chambeando en otras cosas que no deberías estar haciendo, porque quieres postergar lo que sí deberías estar haciendo. Entonces te engañas a ti mismo pensando, pues estoy siendo productivo, pero la verdad es que no deberías ni siquiera estar haciendo eso. Sí. Y hay una persona con un asunto trivial y tú le estás ayudando cuando deberías estar haciendo otra cosa. Sí. Y la procrastinación es bien difícil porque tiene que ver con tu naturaleza pecaminosa, chicos. Es como te dominas a ti mismo, te sujetas para hacer lo que tienes que hacer cuando debes hacerlo. Es bien canijo, es bien difícil. Hay varias causales de la procrastinación y todo tiene que ver con la naturaleza pecaminosa, chicos. Uno, cuando una tarea te intimida. ¿Te ha pasado? Que la tarea sea titánica y te bloqueas. A mí me pasa eso. Es como que veo, oh my goodness. Y busco una cosa así trivial que me traiga de la atención y del peso que implica todo eso. Y le saco la vuelta hasta que ya el estrés es demasiado que, ay, tengo que hacerlo. Ok, ya. Sí. O por disgusto de la tarea. En el sentido que es algo que no te gusta, es algo aburrido, trivial, y es, ay, por ejemplo, para mí es, mensualmente, hacer todas las cuestiones fiscales es, no. Ya hay cosas que no te gustan hacer, pero tienes que hacerlas. Y el propósito de Dios para tu vida, no todo va a ser placentero. Hay cosas desagradables, aburridas, frustrantes que nos toca hacer. Afortunadamente no es la mayoría, pero hay episodios que tienes que hacerlo y muchas veces le saca la vuelta a eso, a ese trabajo desagradable. A veces es el aplazamiento de la tarea, en el sentido de que tienes mucho tiempo para hacerlo, entonces pues, lo haces después. Sí, lo vas postergando porque no hay esa urgencia por el tiempo que tienes. Pero sabes que deberías estar haciendo ya, porque de la última hora vas a estar vuelto loco tratando de sacar el pendiente. A veces es también por el cansancio. Sí, estás fatigado, estás sin energía y estás ya quemado por tanto trabajo y no quieres sacar la vuelta a la chamba que tienes por delante. O el otro es porque no le has dado tiempo o no lo has agendado, no has asignado un tiempo a eso y se va postergando. Porque no estás dedicado a la tarea de ponerlo en tu agenda. Eso también me pasa a mí mucho. O sea, tengo algunos pendientes tengo listas de pendientes de hace 2 años. Y siguen ahí y van a seguir ahí mientras que no los agende. Sí. Y los sigo postergando. Para entender y evitar la frustración, la procrastinación, tienes que entender esta ecuación. Motivación es igual a la expectativa por valor dividido entre impulsividad por demora. Ok, va. A ver. No. Ahí está. Veo que ya cayó la revelación de ese lado. Sí. Ok, vamos a desglosarlo, chicos. Vamos a desglosarlo. ¿Quién hizo la fórmula? Sí existe esa fórmula. Sí existe. El autor no lo olvidas anotarlo. Después se los paso. Pero bueno, motivación nos referimos a la disponibilidad para trabajar. Esa disposición que te evita la procrastinación. ¿Qué tan dispuesto estás para chambear ya en esa tarea que tienes por delante? Bueno, de eso va a depender la expectativa. Que es, ¿qué tanta creencia tienes en que vas a prosperar o en tener éxito en la tarea que tienes por delante? Sí, ¿qué tanta fe tienes en que vas a tener éxito en la recompensa que vas a tener con esa tarea? Entre más alta sea la expectativa de ser exitoso en esa tarea, de que lo vas a lograr, de que vas a obtener esa recompensa, menor la procrastinación. ¿Sí te ha pasado de que ves la tarea titánica y demás y ves así como que, ¿cómo lo voy a hacer? Y lo postergas y postergas porque no hay esa recompensa inmediata, esa gratificación inmediata, ese éxito inmediato que tú sabes que te gustaría alcanzar inmediatamente. Como está muy lejos o muy difícil de alcanzar, lo vas postergando. ¿Sí? Con valor nos referimos a qué tanto disfrutas ese trabajo o la recompensa que vas a obtener por ello. Cuando es algo que te atrae lo que haces,
O sea, ni siquiera procrastinas porque te gusta hacerlo. ¿Sí? O cuando es tanta la urgencia de la recompensa que vas a tener por ese trabajo, ni procrastinas por eso. ¿Sí? Algo que hace mi esposa con los niños, por ejemplo, es que le delega una tarea, tienen sus camas o demás, y a veces se pasan horas tendiendo su cama. Sí. Y no es porque son perfeccionistas. Tú llegas y todavía mal tendidas. Pero les pone, si no tienen eso, no van a poder ver Jelly Telly o la tableta, además. Y se ponen, sí, porque la urgencia de la recompensa puede más que eso. Ahí os aumenta el valor. Entre más valor tenga la tarea o la recompensa que vas a obtener con ello, menos procrastinación. Hay esa urgencia por realizar eso, por lo que vas a obtener, o porque te gusta la tarea. ¿Sí? La impulsividad se refiere a tu tendencia para ser distraído por otras cosas. Alta impulsividad te lleva a que estés divagando en Facebook, Instagram, a que te metas en cualquier otra cosa antes que la tarea o el trabajo que tienes que hacer. ¿Sí? Y la demora se refiere a qué tanto tiempo te va a tomar recibir la recompensa anticipada que viene por realizar la tarea que tienes que realizar. A mayor tardanza, más fácil será que procrastines. Pues le falta mucho. ¿Sí? Porque vas a pensar que puedes ocuparte de eso después. ¿Sí? Y lo ves muy lejano eso. De hecho, esto de la demora, lo que Jesús decía a sus discípulos, a nosotros, cuando en Mateo 24, del 48 al 50, que dice, si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, que es la demora. Pues falta mucho. Y comienza a golpear a sus consiervos, y a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que no espera y a la hora que no sabe. Hablando de que cuando tenemos una perspectiva de que falta mucho, ¿sí? Para obtener esa recompensa más, pues te empiezas a divagar y a hacer cosas que no deberías hacer en vez de la tarea que se te asignó. ¿Sí vamos entendiendo con esto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la expectativa se multiplica por el valor, que es lo que te mueve a hacer, ¿sí? Cuando más alto sea el número del... A ver, ¿cuál es el coeficiente y el de arriba? Cuando más alto sea el coeficiente y más menor sea el denominador, más rápido vas a vencer la procrastinación. ¿Vamos? Entonces la idea es bajar la impulsividad y la demora. Y es aquí donde vamos a entrar en esto. ¿Cómo evitar la procrastinación? Una cosa que puedes hacer es rompe la tarea en pequeños pasos. La tarea se te ve titánica y eso para muchos te desmorona el corazón y le saca la vuelta y quieres procrastinar muchas cosas. ¿Sí? Trabajo titánico. Bueno, divide la tarea en pasos menores. Así aumentas la expectativa de éxito porque ya lo viste. Con que complete esta partecita de la tarea. Con eso ya voy a tener un pequeño éxito. Sí. Voy a lograr ya un avance que ya tú asignaste. Primer punto. Sí. ¿Sabes? Pues las tareas menores parecen más fácilmente alcanzables que proyectos mayores, chicos. Por ejemplo, algo que me platicó Luis, justamente hablando de esto. Está platicando de que le dice a un amigo de que, oye, comienza a leer. Dice, no tengo tiempo. Y se lo puso chiquito. Dice, 5 minutos. Y le dio un libro para leer. Y de quejarse de hacer, porque se ve, voy a leer todo un libro, se ve titánico. Y para muchos que no leen nada es en la torre. Y me dice que hacerle pequeña la tarea, 5 minutos diarios, ya va a la mitad de un libro que él le dio. Sí. Evitó o sea, porque a veces te bloqueas y dices, oye, nunca he hecho eso. Y leer un libro, y como no lo has seccionado la tarea, a veces tienes por dónde empiezo y demás. Pero ya le dejó la tarea, le dejó la meta. 5 minutos el día de hoy. Y cada 5 minutos diarios. Pues, alcanzable. Al punto de que se le quitó el bloqueo mental que le llevaba a la procrastinación. Y ahorita
lleva más de la mitad en un libro que le dio Luis. Sí. Es lo que un amigo que estaba estudiando teología con un montón tenía un montón de libros que tenía que leer en el semestre. Ya estaba haciendo su doctorado y era una chambal increíble. Entonces ves todo un montón de libros y es para paniquearse e inhibirse con todo lo que tienes que hacer. Y lo que hizo él fue dividir, o sea, puso de esos post-its, sí, y dividió, o sea, es que tengo que, esta sección, eso es lo que tengo que alcanzar. Entonces ya era, en vez de paniquearse por todos los libros que tenía que aventarse, ya nada más se enfocaba en la siguiente sección de hojas que tenía que leer. Y se veía chiquito y alcanzable. Pues, bueno, de hecho, es parte de lo que hicimos nosotros con el libro de liderazgo para jóvenes. Cuando lo terminé de escribir, salió una cosota de 300 y pico de páginas. Yo no le dije, esto ningún joven lo va a leer. No que no conociera mi raza. Habrá alguno que sí, que tuviera mucha motivación. Y nosotros tenemos que dividirlo, sí, para que sea fácilmente alcanzable. Lo dividimos en una serie de libros chiquititos que son fácilmente leíbles. Y aún así, le batallan. Pero es más fácilmente alcanzable. Dividir la tarea y asignarla, ¿sabes qué? Esta es la meta para el día de hoy. Es todo. O sea, no tengo que alcanzar nada más que esta pequeña meta. La dividiste ya en secciones. Eso te ayuda a vencer la procrastinación. A veces aquí en Minas y más tenemos un montón de proyectos y es como que y te inhibe. ¿Sí? Y no porque no te gusta hacer las cosas, sino porque es tanto que no sabes ni siquiera por cómo comenzar o te desanima lo abrumante que es la tarea. Divídelo y te va a ayudar a vencer la procrastinación. Esta pequeña meta te va a ayudar. ¿Sí? Otra estrategia para evitar la procrastinación es el protocolo Pomodoro. Pomodoro. Pomodoro es una palabra en italiano que significa tomate, exactamente. ¿Por qué le pusieron así? No sé. Pomodoro. Pero créeme, por el puro nombrecito ya se te va a quedar. Sí. Ok, aquí cambia la estrategia en el sentido de que el enfoque ya no es terminar una meta, sino un lapso de tiempo, de trabajo, debidamente enfocado. ¿Sí? Es aquí la estrategia del Pomodoro es que tú divides el tiempo en bloques de 25 minutos para enfocarte solamente en una tarea por un break de 5 minutos. 25 minutos completamente enfocado y con un break de 5 minutos. Con cronómetro. La idea es que no estés viendo constantemente el reloj, sino que te pongas un temporizador. Sí, para que suene, ya tomas el break. Sí. Y la estrategia completa es que después de 4 series de 25 minutos con sus respectivos breaks, te tomas un descanso mayor de 20 minutos, es decir, después de 2 horas. Lo que hace es que divides, ya no es una división por tareas, sino es una división por tiempos, donde es, ok, no me importa, la dimensión es 25 minutos. No tengo que hacer 2 horas, 3 horas, no tengo que hacer todo el trabajo, porque a veces dices, tengo que hacerlo todo el día. Ya estoy, acabar. No, nada más 25 minutos y te vas enfocado 25 minutos. Es la misma estrategia que utilizan los corredores, chicos. Los corredores no comienzan con 25 kilómetros y más, es 1 kilómetro. ¿Con qué avance el siguiente? Ok, ya te viene el siguiente. ¿Sí? Y se van por lapsos, ¿sí? Pero por lapsos de tiempo es aquí esa estrategia. Esto lo que hace es que aumenta la expectativa de completar la tarea, porque tu única meta es 25 minutos. ¿Sí? Entonces, te propones, aumenta la expectativa de completar la tarea, pues si te propones, como te digo, la tarea titánica, estudiar 4 o 5 horas, por ejemplo, te distraerías fácilmente, porque son 4 o 5 horas, o sea, y vas a divagar. Pero si te dices a ti mismo, solo necesito estudiar 25 minutos, es todo. Bien enfocados. Fácilmente te puedes enfocar. Fácilmente te puedes abocar a eso. Sí. La tarea es pequeña, es fácilmente alcanzable y vas a tener un pequeño break de 5 minutos. Y el break se recomienda que es, oye,
te levantes del lugar donde estás, caminas, vas al baño, o la idea es que no lo tomes ahí donde estás trabajando. Eso es con la idea de aprovechar y ser sumamente enfocado en la tarea esos 25 minutos. No se te está pidiendo gran cosa. Pero en eso, de ese enfoque, tras ese enfoque y demás, logras ser sumamente productivo. ¿Sí? De hecho, hay una aplicación en iPhone que se llama 30/30 que te ayuda con eso. También cualquier temporizador te puede ayudar con eso. Esta estrategia es ideal para los trabajos aburridos, no placenteros, que a veces le sacamos la vuelta porque, ¡ay, qué tedioso! Sí. Hay trabajos, chicos, que te apasionan tanto que ni siquiera break necesitas. Por ejemplo, yo soy de los que cuando estoy escribiendo, así vaciando lo que hay en mi mente, me puedo tomar horas y horas y horas sin break. Al contrario, se me va el hambre y es como que, chin, tengo que comer. Sí. Entonces, pero cuando son tareas tediosas y demás, te facilita esto porque ya no piensas en la tarea que tengo que terminar la tarea. Me voy por 25 minutos nada más. Sí. Por ejemplo, cuando tengo que hacer el trabajo fiscal ahí mensualmente, le saco la vuelta porque sé que me va a tomar todo un día y es sumamente tedioso. Pero ya lo divides, 25 minutos, bien enfocados. Y resulta que lo avanzas rapidísimo. También, algo que te ayuda es bajar las metas, chicos. Sí. Esto aumenta la expectativa, tu expectativa dentro de la ecuación, la expectativa que a alcanzar el trabajo, a realizar el trabajo, a alcanzar la meta adquirida. Si te pones una meta que se te hace fácilmente alcanzable, lo que vas a estar haciendo es que te estarás motivando a realizarla. Pues fácilmente la hago. Sí. Pues esta pequeña meta, fácilmente. Lo que hizo Luis. Oye, 5 minutos. ¿Fácil? Pues 5 minutos, claro, puedo hacerlo. Y resulta que cuando te dedicas, a veces pones una meta tan chiquita, terminas ya, porque vences el obstáculo que tienes, el principal obstáculo que es comenzar la tarea. ¿A poco nos ha pasado? Y cuando ya comienzas, muchas veces lo que haces es que se alarga el tiempo. Pues ya 5 minutos, pues ya estoy picado, pues le alargo 10, 20 minutos, pero ya vencí el bloqueo mental de la tarea titánica. Sí, entonces cuando le dices, oye, con que le das 5 minutos, comienzas y ya te picaste y te aventaste 15, 20, 30 minutos, pero en tu mente ya te pusiste una meta fácilmente alcanzable que te quita el bloqueo mental que te lleva a procrastinar. ¿Vamos entendiendo? Meta fácilmente alcanzable. Oye, quiero orar 1 hora. Y tú, ¡uy, 1 hora! Nunca he orado en mi vida 1 hora. Y te bloqueas. Y te pregunto, ¿cómo vas a tu tiempo devocional? Y estás bloqueado. Y tú puedes ponerte metas fácilmente alcanzables. Yo recuerdo la primera vez que comencé mis tiempos devocionales, o sea, yo me propuse la grandiosa meta de 1 hora, porque así veía que oraban todos los demás y demás. Entonces, oye, a los 10, 15 minutos ya no tenía nada más que decir. Era, es que si me tengo que orar 1 hora, pero pues ya se me acabó el verbo. Y ahorita no me voy a basto con 1 hora, ¿sí? Pero pasa lo mismo. Pones la meta baja y eso te lleva a comenzar porque a veces te bloqueas mentalmente, ¿sí? Oye, tienes la meta de leer un libro. Si pones la meta así grandota, así, leer un libro, es, ¿a qué horas? No tengo tiempo para leer un libro. No. No te pongas la meta de leer un libro. Ponte la meta de leer 2 páginas por día. 2 páginas por día, suena muy bien. Y para la vuelta de la esquina, vas a estar terminándote leyendo varios libros al año. ¿Vamos entendiendo, chicos? La otra es, esto, chicos, lo que hace es que aumenta la expectativa el factor de la expectativa en la ecuación. La otra es saca placer de la tarea. A veces hay tareas, le sacamos la vuelta y procrastinamos porque son tareas que no nos gustan. Bueno, puedes darte recompensas al alcanzar tal o cual meta. Sí. Oye, te hice un trabajo tedioso y más, es que si alcanzo estos 25 minutos o esta hora y demás, voy a darme la recompensa de, no sé, tú piensas, un descanso, un refrigerio, salís con tus amigos, una peli, capítulo, recompensa por eso. Lo que haces hacer eso es que te estás motivando a terminar eso porque sabes que estás aumentando el valor en la ecuación. Aquello que deseas realmente. Y ponte algo que tú realmente deseas.
recuerdo que tenía, este amigo que estaba estudiando teología tenía sus libros así ya segmentados y lo tenía una etiqueta diferente a las demás. Y la etiqueta variaba, o sea, era como que cada determinadas secciones. Y yo dije, ¿y esto? Dice, es que cuando llegue aquí, me doy el break y puedo ver una película que yo quiera. Entonces él se motivaba poniéndose sus propias recompensas. Era trabajo tedioso, muy técnico y demás, y él anhelaba ya llegar ahí porque quería darse su propia recompensa. Sí, lo que estaba haciendo, estaba aumentando el factor del valor en la ecuación para poder evitar la procrastinación. ¿Vamos entendiendo? Sí. Entonces lo que haces es que te celebras de alguna forma. Oye, voy a ir, sí, luego aquí voy por mi cafecito favorito. Órale, sí. Y te das tu caprichito, el que tú quieras. La idea es que celebres tus victorias, porque eso, cuando celebras tus victorias, tus avances, lo que hace es que aumenta el momentum o el entusiasmo por seguir. Sí, es como, wow, lo logré, y eso te anima a seguir. Sí, porque cuando hay ese desánimo, esa expectativa que, no lo voy a lograr, está muy difícil, está muy amplio, baja el desánimo y baja el rendimiento. Cuando hay victorias, hay pequeños metas alcanzadas, fácilmente te vas aumentando el entusiasmo. Y pues, esa es una forma de aumentar el placer de la tarea. Otra forma de aumentar el placer es a veces cambiar el escenario donde estás trabajando para que sea por un escenario más amigable, más agradable, o tal vez añadiendo música que te agrada a la tarea que estás realizando, ¿sí? O usar el equipo electrónico que te gusta. Por ejemplo, una persona lo que hizo es que tenía que leer, tenía que aventarse un montón de lectura y se compró un nuevo gadget de lectura y estaba fascinado. Entonces, por la estrenada, pues se aventó hizo de su trabajo tedioso algo agradable por el ambiente laboral que estaba teniendo. En este caso era su equipo. O puedes buscar una compañía placentera. Entendido que esas que en tal ambiente más fácilmente me puedo concentrar y es más agradable. Por eso mucha gente, algo que hemos platicado es que mucha gente en vez de trabajar en sus oficinas prefiere trabajar en el Starbucks o en otros lugares donde, oye, en un ambiente relax, con cafecito y demás, avanzo más. ¿Sí? La idea es que el secreto están haciendo su trabajo tedioso algo agradable. Algo que yo tuve que hacer, por ejemplo, para persuadirme a hacer mi trabajo fiscal mensual, escogía mi playlist de prédicas de Chuck Missler, que son uno de mis favoritos. Son así material bien denso. Y como lo que hago es nada más copy-paste y avanzar en la cuestión fiscal ya anhelaba llegar a ese punto porque era mi punto donde me podía desconectar en cuestiones teológicas y demás profundas a gusto y dedicar para eso. Y era como excusa al trabajo fiscal. Le estaba añadiendo el factor que me gustaba a ese trabajo, para hacerlo placentero. Es algo que tú puedes hacer. Y al hacer eso, evita la procrastinación. ¿Sí? La otra es que, y aquí para contrastar la impulsividad, chicos, puedes usar la ley de Parkinson a tu ventaja creando deadlines artificiales. Es aquí para disminuir la demora. Sabemos que cuando tienes mucho tiempo para hacer la tarea, a veces sí te pasa que vas procrastinando porque pues, tienes todo el tiempo, aunque sabes en tu mente que deberías estar trabajando porque a la última hora no voy a dormir en 2-3 días. Sabes que no vayas a dejarlo hasta el final. Y la idea es que cuando la tarea tiene el factor de la demora, puede desanimarte cuando no se cumplen los tiempos o cuando tienes mucho tiempo asignado para realizarlo y no hay ese factor de presión. Bueno, la ley de Parkinson, chicos, te dice que el trabajo llenará el tiempo asignado, el tiempo que le asignaste a ese trabajo, aunque sea un trabajo que requiera solamente una cuarta parte de dicho tiempo. O sea, es un trabajo que nada más te requería media hora, pero le asignaste 2 horas. ¿Cuánto crees que te vas a ocupar? 2 horas. ¿Las 2 horas? Sí. La ley de Parkinson es que dice que el trabajo va a llenar el tiempo asignado a él, aunque sea un trabajo
de tiempo menor requerido. ¿Sí? Y es clásico, sí. De hecho, pasa lo mismo con el escritorio. ¿No te ha pasado de que, oye, es que no tengo muy poco espacio, voy a ampliar el escritorio? y lo llenas. ¿Sí? Entonces, para esto, chicos, lo que haces es que creas deadlines o tiempos límites de forma artificial. Tú asignas cuándo terminar tal cosa, cuándo es tu deadline. ¿Sí? Para tal fecha para tal hora tengo que estar terminando tal tarea. ¿Sí? Los tiempos artificiales lo que hacen es que disminuyen la demora en la ecuación y por lo mismo disminuyen la procrastinación, porque ya no tienes, ya en tu mente no está, pues es un trabajo de final de semestre. No, ya tengo este mes que terminar esto y es un límite artificial que tú te pusiste para ti mismo. Sí, te pusiste un deadline artificial. La clave es no ser agresivo con tus deadlines porque eso te puede llevar a demasiado estrés. Y a veces somos, no sé si les ha pasado, que tú eres más demandante de ti mismo que si tuvieras un jefe. Y andas con todo el estrés y demás. A veces platico con mi esposa y le va todo estresada y demás. Es que tengo que terminar esto y demás. Tranquila, amor. Dice, ¿a quién te pidió ese deadline? Y es ella misma. Tiene sus estándares. Sí. Yo estoy tratando de bajárselos un poquito para que se me relaje. Sí. Y así mutuamente. Porque a veces somos demasiado demandantes. Y es ahí donde la clave es no ser tan agresivo en tus deadlines, pues puede llevarte mucho al estrés. Y también tampoco es disminuir aumentar tanto los tiempos, porque eso te puede llevar a la procrastinación. ¿Sí? El tiempo, la experiencia te va a llevar a ser más experimentado en cuánto tiempo toma cada tarea en realizarse. ¿Sí? No debe ser tan saturado para que no te sientas sobrecogido y tires la toalla, ni tan laxo como para que pierdas el tiempo. Tiene que haber una tensión, un balance de tensión perfecta para que puedas estar avanzando a un cierto ritmo. Es cierto, chicos, en muchos episodios no cumplirás el tiempo estimado de trabajo asignado, sino que te va a tomar un tiempo más largo. ¿Sí te ha pasado que asignas un tiempo y no lo cumpliste? Pusiste 2 horas y te llevó 3 o 4. Yo, chale. Bueno, ten en cuenta esto, ¿sí? Que ya sabes que como quiera, ese tiempo que te tardaste de más es menor de lo que te hubieras tardado si hubieras asignado un tiempo mayor. Dices, oye, me sobrepasé el tiempo asignado. Bueno, si le hubieras asignado un tiempo mayor, te hubieras tardado más por la ley de Parkinson. Entonces tú sabes que aunque le asignaste un tiempo menor y te sobrepasaste un poco, vas muy bien. Sí. Lo mismo pasa con las metas. Oye, puse la meta y no la alcancé, está por debajo. Bueno, si no te hubieras puesto meta, ni siquiera te hubieras acercado a eso. No hubieras hecho nada si no te hubieras puesto meta. Por eso, típicamente, chicos, eres más productivo cuando empacas tu día con un montón de pendientes y compromisos. ¿Sí te ha pasado? Oye, de repente tienes un montón de pendientes y más y una tras otra, porque te fuerzas a terminar rápido tu trabajo para cumplir con todos tus compromisos, que es el principio del compromiso. Sabes que como me comprometí, tengo que avanzar y tengo que dar la cita, tengo que entregar tal trabajo y demás, y te fuerzas a ser eficiente. Por otro lado, si no tienes eso y quieres llevártela o no pones esos límites artificiales, esos deadlines, y te llevas tranquilo, vas a llevar a ser menos productivo. Por eso la gente dice, oye, es que cuando tenía más trabajo era más productivo que ahorita, que nada más tengo una tarea que hacer y avanzo menos. ¿Por qué? Porque a más cosas tenías que empaquetar tu agenda y tenías que terminar en cierto tiempo para alcanzar hacer lo demás. ¿Vamos entendiendo? Es por la ley de Parkinson. Le dedicas más tiempo a una tarea y pues se alarga. Sí. Y hay gente que con la ley de Parkinson dice, es que no terminé. Bueno, también tienes que tener en cuenta que no tienes que terminar toda la tarea en una sentada. Basta que haya un avance en ella para que te sientas a gusto. Sí. Pero teniendo en cuenta esto, es que no terminé o terminé desfasado,
La idea de la ley de Parkinson te consuela diciéndote, si lo hubieras asignado un tiempo más amplio, lo hubieras llenado todo. ¿Sí? Al tener un tiempo, un deadline apretado, te llevó a ti a ser más eficiente que si no lo tuvieras. La otra es que crea un ambiente de trabajo libre de distractores, chicos. Esto es lo más complejo. Lo que más mata nuestra productividad, a final de cuentas, son los distractores. Y es que donde tienes que evitar distractores solo. A veces creemos que podemos evitar distractores solamente por el poder de voluntad personal. Si lo logrado, no voy a ver el teléfono. Poder de dominio propio. Pero, mira, te voy a decir, es a veces muy complejo, chicos. Y para muchos, tratar de evitar distractores solamente por el poder de decisión es poco probable que funcione a largo plazo. Es como querer dormir con tu novia en la misma cama buscando no tener relaciones y eventualmente van a sucumbir si los dos no tienen don de continencia. Sí. Dices, no, sí, por una noche y tal cosa, pero pues tienes la tentación ahí en la mano. A la mano, sí. Y no tienes dominio propio, no tienes don de continencia. Por eso hay gente que dice, no, estamos viviendo juntos, pero nos estamos guardando. Yo, no funciona. Lo mismo dice, oye, ¿tienes ahí todos los distractores? Dice, sí, pero me estoy guardando. Sí. ¿Y te ha pasado que ya agarras el teléfono de forma inconsciente y de repente te encuentras ya viendo toda la historia ahí de Instagram y demás y tú no sabes ni siquiera en qué momento empezaste a hacer eso o en qué momento hiciste eso? Porque ya es de forma tan automática por el hábito que tenemos de hacerlo, que ya ni sin pensarlo lo haces. Así como cuando vas manejando y agarras una dirección por la cual no llevas porque de forma automática... Sí, ya entra en automático porque el hábito está sumamente arraigado y ya nuestros celulares llegan a ser un hábito tan arraigado que te encuentras haciéndolo sin pensarlo. Sí. Entonces, lo que tienes que hacer es crear un ambiente de trabajo que minimice las distracciones. Al hacer eso, lo que hace es que disminuyes la impulsividad en la ecuación y aumentas la productividad. Esto puede implicar para ti, como te había dicho, que pongas el teléfono en modo avión o que tú sabes que había en la Mac un modo, en la Mac, en las computadoras Mac, hay un modo de no molestar que te evita. Yo, su mecha, eso no tiene no tiene Windows. No, que no anda la vanguardia. No, o puedes poner en la compu solamente una pestaña en la cual te vas a enfocar y cerrar todas las demás. Yo soy de los que típicamente tienen unas 40, 50 pestañas ahí. Y de repente te ha pasado que tienes un sonido y no sabes de dónde está saliendo el computador. Estás buscando todas las pestañas tratando de ver cuál es el... Mira, tan así que una vez que fue el caso en el que su computador empezó a hablar y estaban todos quedados porque no sabía de dónde estaba saliendo el sonido. ¿Puede ser así? Y ahí te toca reprender y es una ventanilla que tenías abierta. No, En este caso no era, pero... Pero muchos casos son falsas alarmas. Sí. Por todos los sectores que tienes ahí. Y es ahí donde, si tu trabajo en tu casa te distrae, oye, vete a la librería o a un café. Trata de disminuir tus distracciones digitales al máximo. ¿Sabes qué puedes hacer? Lo que te he dicho, quitar las notificaciones o puedes poner tu teléfono en ese tiempo que quieres concentrarte lejos de ti. Lo que haces con eso es que ya te incomodaste porque ya no tienes a la mano y tengo que levantarme e ir hasta allá para agarrar mi teléfono y ver cuál es el último chisme. ¿Sí? Y si te interrumpen, y esa también aplica la estrategia de informar, que es en un punto de negociar. La idea es evitar distractores al máximo en ese sentido. Y tú puedes idear qué forma
puedes implementar para evitar esos distractores. La otra que algunos aplican es la rendición de cuentas. Mecanismo de rendición de cuentas, donde creas compromisos ante otros de fechas de entrega. Y esto aplica para clientes cuando dices, oye, tal fecha, tal hora nos vemos y te traigo resultados. Y ya te comprometiste. Y para eso es un deadline, y hay un compromiso. Es una rendición de cuentas. El cliente lo vas a ver y vas a tener que presentarle un resultado. O a tu jefe. ¿Sí? O amigos. Los veo, la verdad, y voy a traerles esto. O grupos incluso de apoyo donde no tienen nada que ver contigo, pero sabes que necesito de rendir cuentas bien, porque si no, voy a procrastinar y no me voy a aplicar. Tú puedes crear ese tipo de rendición de cuentas que son generar compromisos que te llevan a la productividad. Estas son las 7 estrategias, chicos, que puedes utilizar para ser productivo. Hoy más que nunca es un reto ser enfocado. Jesús batallaba, chicos. No quiero pensar qué hubiera pasado con sus discípulos. Sí. Si hubieran tenido hoy en día lo que tenemos hoy en día de celular, Facebook y demás. Imagínate Jesús tratando de hablarles con ellos y si te ha pasado que estás con un amigo de más y está todavía con su celular. Sí. Mi esposa a veces me regaña porque estamos en la hora de comida y pues la idea es charlar y demás. Y pues te pesca el celular a veces ya y te pesca. Y mi esposa ya sabe que tiene que llamar la atención para evitar ese tipo de cosas. Imagínate con los discípulos. Jesús en un episodio quiso darles una enseñanza y sus discípulos estaban divagando en otra cosa. Es que, ¿por qué no trajimos pan? Jesús está diciendo eso. O sea, estaban ya en otro canal. Imagínate ahora con Facebook y demás. Chicos, hey, aquí les voy a dar una enseñanza. Y les digo, espérate, señor, es que ya viste aquí lo que publicaron los fariseos en Instagram de ti. Sin distractores, divagamos, chicos. Imagínate ahora con todo esto que tenemos, es un verdadero reto. Pero si quieres ser realmente productivo, tienes que evitar las distracciones al máximo. Sí, y de ti depende. Una hermana con la cual comimos, cenamos la semana pasada. La semana pasada. Lo que hizo ella fue, se hizo una desintoxicación de Facebook y lo desinstaló. Y yo, ¡oh! Pues ya, medidas radicales. O sea, virtualmente no existía. Sí. Y lo desinstaló para quitársela porque para ella ya era un asunto de vicio porque no podía ocuparse en la tarea que tenía que hacer de tanto que le llama la atención. Sí. Sea que lo desinstales o pongas el teléfono en modo avión y demás, tú tienes que implementar las medidas y estrategias necesarias para que evites la distracción que te lleva a tener esas fugas de atención y que te llevan a ser improductivo. Tienes que hacerlo. La idea de todo esto es como alcanzar la mayor producción posible y decir, como le dijo el siervo, Señor, me diste una mina, lo multipliqué a 10. Sí. No llegar como que, Señor, pues es que me distraje ahí un buen y demás, sí, pero dime, lo multipliqué a 5. Pero te puedo platicar los últimos chismes en Facebook, Señor. Muy buenos. Sí, y la idea es que produzcamos 10. ¿Vamos? Terminamos con una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas cómo ser productivos para tu gloria y tu honra, Señor. Gracias porque podemos ver, Señor, que nuestro trabajo para ti tiene una trascendencia interna, Señor. Porque te trae gloria y honra a ti, porque bendice a nuestro hermano, Señor, y determina el tipo de recompensa que tendremos por la eternidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser enfocados en la tarea, evitando fugas de energía, de atención, de distracción, Señor, sabiendo cómo batear las distracciones como debe ser, Señor, y sabiendo cómo evitar la procrastinación que a veces nos asedia, Señor. Queremos ser aplicados con el trabajo que tú nos has dado, Señor, y ser productivos para agradarte más a ti, Señor. Ayúdanos en este esfuerzo, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.